Si pudieras diseñar la boda perfecta, ¿cómo sería? ¿Qué te imaginas? ¿Qué pondrías de flores? ¿Pondrías flores? ¿No pondrías flores? ¿Escogerías un vestido tradicional, un traje tradicional? ¿O te irías a lo mejor por algo un poco más alternativo? ¿Te gustaría irte de despedida de soltero, de soltera? No lo sé. ¿Han pensado en todo esto? Tal vez, es más, no tal vez, seguramente soy yo la que está pensando en esto completamente, porque la primera de mis amigas se casa y entonces estoy todo el tiempo imaginando y no podemos dejar de hablar de todos estos temas cada que nos reunimos, sobre quién se quiere casar, sobre quién no, y la neta, la verdad, cada que empiezo con todos estos temas, estoy con una sensación un poco en el estómago de, ¡ay, qué bonito es el amor! Y todo, pero luego regresamos, vamos a la parte un poco más complicada de la conversación y nos preguntamos sobre quién se quiere casar, quién no, por qué. Y llegamos a este punto en la conversación en donde, sí, hoy en día es muy normal, lo diría que es lo convencional que te cases por amor, que el matrimonio sea por amor. Y eso es lo ideal que pensamos hoy en día. Pero si somos honestas, esta no ha sido la norma a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, el matrimonio realmente ha funcionado más como una institución política lleno de drama, de burocracia, de alianzas, de economía y un montón de cosas que hoy tenemos el privilegio de no pensar en eso. Pero el matrimonio no deja de ser eso, no deja de ser una institución. Y muy probablemente, esta es la razón por la que las bodas son el escenario perfecto para cualquier drama y cualquier cosa que pueda salir mal. Incluso dentro de la mitología griega y romana. Hola, hola, yo soy Nix, su mito nerda de confianza, y el día de hoy les doy la bienvenida a este episodio donde vamos a hablar de una de las bodas más importantes de toda la mitología griega y romana. Y por eso quiero que hagan este pequeño ejercicio conmigo. ¿Cómo sería la boda ideal en este mundo mitológico? Yo me imagino los techos de nubes, un banquete exquisito y espectacular lleno de néctar y ambrosía, música que solamente las deidades podían escuchar, y obviamente a todo el panteón olímpico de invitados. Pues miren, esta fue la boda de Tetis, una diosa marina, y Peleo, un simple mortal. Un matrimonio que sin que lo supieran produciría al mejor guerrero de todos los helenos, a Aquiles. Y como se podrán imaginar, esta boda tampoco fue por amor. Tetis y Peleo no es que estaban destinados a casarse y estaban enamoradísimos y no, no lamento romper su burbuja y romanticismo, no, así no fue. La motivación detrás de este matrimonio no fue el amor, fue como muchas de los matrimonios en su época, fue una cuestión un poco más política, si le podríamos llamar así. Y aún así, con todo esto, el problema de este matrimonio no fue la falta de amor, fue el miedo. Fue que no invitaron a una diosa en específico. Y esta diosa, digamos que no se tomó la exclusión del evento con la mayor calma del mundo, porque, ¿qué creen? Ella era Eris, la diosa de la discordia. Lo que me causa gracia un poco de esta situación es que no invitaron a la discordia a la boda porque no querían tener problemas, no querían tener dramas. Pero, sin quererlo y sin imaginarlo, al no invitar a la discordia, pusieron en marcha el catalizador de la guerra más famosa de toda la historia antigua, de la guerra de Troya. Este episodio es conocido como el juicio de París, un momento en el que un príncipe pastor troyano que no tenía nada que ver con la boda terminó condenando a todo su pueblo sin saberlo. Un momento en el que Hera, Atenea y Afrodita terminaron peleándose por una manzana y Eris, desde lejos, vio a todo el Olimpo caer en su trampa. Así que prepárate porque la guerra más famosa de toda la historia antigua empieza de todas las maneras posibles con una fruta. ¿Cómo es que un mortal terminó en un matrimonio arreglado con una diosa? ¿Por qué Hera, Atenea y Afrodita se pelearon por esta manzana y no otras deidades? ¿Y por qué hablamos de una manzana específicamente dentro de todas las frutas que existen? Te lo cuento todo hoy en Relatos del Olimpo.
Episodio 31. ¿Por qué siempre debes tener cuidado con las frutas en una boda? O el juicio de París. En las profundidades del mar Egeo vivía Tetis, una diosa del mar, hija de Nereo, una de las 50 Nereidas. De hecho, la más bella de todas estas 50 Nereidas. Tan bella que llegó a conquistar el corazón de dos de los dioses más importantes de todo el panteón olímpico, de Zeus y de Poseidón. Ambos la querían como esposa, y este pudo haber sido su destino de no haber sido por una profecía que llegó a los oídos de Zeus. Temis, la diosa del orden y las leyes divinas, se acercó a él y le dijo que el hijo que tuviera Tetis sería más poderoso que su padre. Por esta razón, tanto Zeus como Poseidón nunca podrían casarse con ella, y mucho menos podrían tratar de bailar la bachata horizontal. Esto quedaba prohibidísimo, estaba fuera del menú, era imposible, porque Zeus sabía muy bien lo que esto significaba. Él mismo había destronado a su padre Cronos, y Cronos antes de él había destronado a Urano, por lo que si llegaban a tener algún hijo con Tetis, ya sea Poseidón o todavía peor, Zeus, sería indudablemente el fin de su reinado. Y esto, imposible. Así que Zeus hizo lo único que podía hacer para salvar su trono. Renunció a ella. Y no solo eso, sino que también ordenó que se casara con una mortal. Le prohibió que se casara con alguna de las deidades, protegiendo así el trono de las inmortales. Pero hay otra versión en la que no es la profecía la que aleja a Zeus de Tetis, sino que Tetis termina rechazando a Zeus por lealtad a Hera, ya que ella la había criado. Zeus, furioso, juró que jamás sería esposa de un dios. Y por si no fuera suficiente, como vivimos en el mundo de las versiones, existe todavía una tercera, en la que es realmente porque Tetis cuidó la lealtad hacia Hera y hacia su matrimonio, que era la recompensa buscándole el mejor de los esposos. Encontramos entonces tres versiones distintas con motivaciones distintas y en ninguna de ellas está el amor de por medio. Pero por el simple placer de contarles una historia entretenida y llena de drama, vámonos con la primera motivación, ¿vale? Vámonos con la profecía, la que aleja a Tetis de cualquier otra deidad. En esta versión, Tetis no estaba muy contenta de que estuvieran escogiendo por ella. Digo, claramente, ¿quién estaría realmente contenta si estuvieran escogiendo por ella en una cuestión tan importante como un matrimonio? Al menos yo no, y estoy segura que muchas mujeres a lo largo de la historia tampoco, y hombres tampoco, por lo que, pues sí, Tetis estaba bastante enojada, y sea lo que sea que Zeus fuera a escoger, no se la iba a poner fácil. El elegido para este destino fue Peleo, un rey de Ftía que sí tenía linaje noble, pero aún así Tetis no lo había elegido, por lo que usaría su poder para transformarse en lo que sea y completamente a voluntad a su favor. Aunque Peleo había conseguido el consejo del centauro Quirón. La sorprendió de noche mientras dormía junto a la costa en una cueva y pasara lo que pasara, no la soltó. Y créanme que pasó de todo. Tetis aprovechó este poder que tenía y se transformó en fuego, en agua, en león, en serpiente. De verdad que luchó con todas sus fuerzas, pero no lo logró. Peleo aguantó cada transformación hasta que Tetis, agotada, aceptó el matrimonio. Así se celebró la boda en el Monte Pelión, y según las fuentes, fue el evento más espectacular alguna vez visto. Bajaron las deidades del Olimpo, las musas cantaron, y la pareja recibió regalos exquisitos. Hefesto les dio una espada forjada por él mismo, Poseidón caballos inmortales y Afrodita una pequeña joya con un Eros grabado. Eventualmente el amor floreció entre estos dos, pero fue después de varios años, fue después del matrimonio. En un inicio, Tetis no estaba contenta con la situación, y no fue la única. También hubo otra diosa que estaba bastante enojada, podríamos decir, porque no había sido invitada a la boda. Ella era Eris, la personificación de la discordia. En algunas versiones, Quirón, el mismo que aconsejó a Peleo de cómo conseguir a Tetis y que también fue el anfitrión de la gran boda, fue el mismo quien decidió ignorar a Eris porque quería evitar algún conflicto en el evento. Y vaya que no le salió muy bien el plan al final, porque mientras que todas las inmortales estaban bailando en la pista, estaban comiendo manjares exquisitos y celebrando el evento, Eris desde lejos iba cosechando su venganza.
Recordó las manzanas doradas de las Hespérides y fue a tomar una. Le grabó 3 palabras y mientras que todas estaban en el centro de la boda, la lanzó. En ese momento vio como 3 diosas voltearon al suelo para ver esta cosa que estaba brillando y leyeron una inscripción que pensaron que era para ellas mismas. La manzana decía, para la más bella. Fue con esta manzana rodando en el suelo entre las deidades que comenzó la guerra de Troya, con Hera, Afrodita y Atenea. Estamos hablando de Hera, la reina de las deidades, de Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, y de Atenea, la diosa de la sabiduría y de la estrategia. Quienes vieron al suelo, leyeron la inscripción, decía esta manzana para la más bella y pensaron, pues claro, es para mí. Yo soy la diosa más bella. Y al momento de voltear a ver a sus lados, no estaban dispuesta a dejarla ir nada más porque sí. El decir, no, pues tal vez yo no soy la más bella de todas las deidades enfrente del resto de las olímpicas, no era una cosa fácil, no era una cosa pequeña, ¿o sí? Y tampoco es que estuvieran mintiendo, cada una era bella a su manera, pero no se iban a poner de acuerdo entre ellas. Es más, la discusión escaló tanto que fueron con Zeus a plantarse enfrente de él y decirle, ¿sabes qué? Te toca escoger. ¿Eres muy rey? Pues ahora, rey, escoge entre todas. ¿Quién es la más bella? Pero Zeus no era nada tonto, dijo, ¿saben qué? En este drama yo no me voy a meter. Estamos hablando entre su esposa, Atenea, que era su hija, y la diosa del amor. Entonces, decidiera lo que decidiera, hubiera quedado mal. Yo no quisiera estar en el lugar de Zeus en ese momento y Zeus tampoco quería estar en su propio lugar. Entonces, ¿qué hizo? Pues delegar. Mandó a Hermes a buscar un mortal que no estuviera para nada involucrado en esta situación, que no fuera a tener alguna persuasión personal en este asunto, para que fuera un juez neutral y que él realmente pudiera elegir a quién darle la manzana y pues de una vez quitarse el problema de quién era la más bella encima. Este juez, elegido por los dioses y odiado por el resto de la humanidad, fue nada más y nada menos que París. El dios mensajero entonces llevó a estas 3 diosas hasta el monte Ida, donde se encontraba este príncipe troyano, donde se encontraba París ocupándose de sus asuntos, que estaba con su ganado, con sus ovejas, con sus vacas, estaba cuidando a su propio ganado. Él de verdad no tenía nada que ver con la boda. Y le explicó la situación. Le dijo que estas 3 diosas se estaban peleando por un premio y que tenía que escoger quién era la más bella, quién era la diosa digna de quedarse con esta manzana dorada. París empezó a pensar, empezó a verlas, analizó la situación, pero antes de que pudiera decir realmente qué es lo que estaba pensando o decidir, una de ellas se puso viva. Dio un pasito para adelante y le dijo, mira París, no te preocupes. Antes de que decidas, yo sé que tú vas a decidir muy bien, nosotras confiamos en ti, eres un juez neutral, pero antes de que decidas, quiero decirte que si me escoges a mí, te voy a dar poder sobre toda la región. Vas a ser el rey más rico y poderoso de toda la región de Asia y de Europa. Ella era Hera, la reina de las deidades. En ese momento Atenea se volteó y dijo, ay, sí, o sea, eso está muy bien, esa es una buena oferta, digo, no oferta, es un buen resultado, pero yo te voy a dar otro resultado mejor. Fíjate, yo soy Atenea, yo soy la diosa de la sabiduría y de la estrategia, y si me das la manzana a mí, te voy a hacer el mejor guerrero. Voy a hacer que tus historias se cuenten por el resto de lo que queda de la humanidad. Que te recuerden como un héroe glorioso, como un héroe fuerte y como el mejor de los guerreros. Afrodita entonces volteó a ver a las otras dos que ya estaban un pasito adelante, dio su propio pasito y le dijo, mira, sí, eso está muy padre, puedes tener la gloria, puedes tener la estrategia, puedes tener la sabiduría, puedes tener riqueza, puedes tener poder, tú puedes escoger cualquiera de las dos. O puedes escoger a la mujer más hermosa de todas. Y en ese momento se acabó. Se acabó el juego, el veredicto estaba listo para sentenciarse y París no había pensado con la cabecita de arriba, sino que con la cabecita de abajo, escogió a Afrodita. Le dio la manzana a Afrodita y con ella se ganó el amor o
el amor entre comillas, de la mujer más hermosa que existía. El problema dentro de todo esto no es que haya elegido a Afrodita, verán, sino que en el mundo homérico, en el mundo de la guerra de Troya, cuando alguien jugaba el papel de juez, o al menos un juez neutral, de alguna manera llegaba a compensar a quienes perdían. Esto no significa que sucediera en la realidad, pero dentro de la mitología, si tú elegías a persona A para que gane, entonces persona B y persona C tendrían que tener algún tipo de compensación, aunque sea simbólica, por haber participado en este concurso, por haber sido parte de la misma competencia. Y París no hizo nada de eso. Simplemente entregó la manzana y se quedó esperando a ver cuándo le llegaba su premio. Por lo que más que haber perdido el concurso de la manzana, este detalle, el no haber recibido algún tipo de compensación o respeto simbólico, fue la que las hizo enemigas mortales de París. Eso sí, Afrodita cumplió con su palabra. Más adelante, París viajó hasta Esparta para encontrarse con esta mujer espectacular, con este mujerón, con esta modelo hermosa y bella, con Helena, la mujer más hermosa de toda la Hélade. El problemita aquí es que Helena ya estaba casada y era la reina de Esparta junto a su esposo Menelao. ¿Le importó esto a París? No, para nada, claro que no. Él había juzgado, él había dado la manzana a Afrodita y ahora exigía o estaba esperando de menos su compensación. Y Helena era esta compensación, Helena era este premio, por lo que terminó engañando a Menelao y se llevó a Helena hasta Troya. Así, la manzana que empezó como un juego, como una venganza por la diosa de la discordia en una boda, terminó de sellar el destino de todo el pueblo troyano. Fue justo con este episodio que un chisme entre tres diosas terminó incendiando una ciudad entera. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Pausa de Pandora, su espacio para preguntas y mis intentos de respuestas. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, yo sé que traigo la muñequera, estoy bien, se los prometo. Me fui a una clase de box y perdí en contra de un saco, entonces, sí. En fin, ¿pueden ver? Estoy bien. Yo Mi doctor no estaría muy contento con que esté haciendo esas cosas. Pero en fin, estoy bien. El punto es de que traigo la muñequera porque no me quiero lastimar más y como pequeño consejo, si van a hacer box, véndense bien, por favor. Está más de flojera traer la muñequera y tener que estar explicando a cada rato qué les pasó que ponerse la muñequera en sí. Entonces, cuídense, véndense bien, no cometan mis errores. En fin, la pregunta del día de hoy, vámonos a ella, viene por parte de Emily Nat GP en Spotify y dice lo siguiente. Quisiera preguntarte algo y es, ¿quién tuvo más ayuda de los dioses en la guerra de Troya? ¿Los griegos o los troyanos? Yo solo sé un poco de ello, pero quisiera saber quiénes de los dioses decidieron meter más mano en todo este conflicto. Y o sea, muy buena pregunta, muy buena pregunta, pero realmente depende mucho del momento de la historia, del momento de la guerra que estemos narrando o que estemos contando. Y quería responderla específicamente en este episodio porque creo que justo el juicio de París nos da mucha perspectiva de cómo funcionaban realmente las deidades. De hecho, algunas de las alianzas, algunas de las decisiones de por qué hay ciertas deidades que apoyan a los aqueos, a los griegos y otras a los troyanos, nacen de este juicio de París. En fin, primero, vámonos con el lado troyano primero. Ahí vamos a encontrar a Afrodita, que fue la aliada de París desde que le entregó la manzana. Desde ese momento, Afrodita va a ser así con París. Pero también encontramos a Apolo, que en un momento de la guerra fue ofendido por Agamenón y en consecuencia se fue en contra de los aqueos. O sea que, por despecho, se fue con los troyanos. De hecho, es gracias a él, se dice, que él fue quien guió la flecha que terminó dándole muerte a Aquiles. Entonces, la alianza de Apolo es bastante importante para los troyanos, ¿ok? En una ocasión también vamos a encontrar a Ares peleando del lado de los troyanos directamente en el campo, ya sea por su emparejamiento y amor con Afrodita o como contraparte de Atenea que está con los aqueos, con los griegos. Pero, me lo crean o no, el mayor apoyo que van a tener los troyanos en esta guerra viene de Zeus, del rey de las deidades. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿No se supone que si es el rey tendría que ser un poco neutral? Pues no.
o al menos no lo fue por un periodo. Aquí va. Resulta que Agamenón llega a un momento en el que ofende a Aquiles. El mismo Agamenón que ofendió a Apolo también termina ofendiendo a Aquiles, el mejor de los guerreros aqueos. El tema aquí es que Aquiles se pone a hacer su berrinche, le dice, ¿sabes qué? Me ofendiste, adiós, mucho gusto y muchas gracias, a ver cómo peleas. Y se retira él con todo su ejército. Tetis, que es su madre, la misma que se casó en este episodio, se acerca con Zeus y le pide que por favor los aqueos se arrepientan por haber ofendido a su hijo. La mamitis, durísima, pero bueno, el punto es que Zeus le hace caso a Tetis y empieza a apoyar a los troyanos para que los aqueos pierdan. O sea, que mientras que Aquiles esté fuera de la batalla, Zeus seguiría apoyando al bando troyano. Por eso digo que sí, los termina apoyando, pero tiene una fecha de vencimiento y no los apoya todo el tiempo. Por eso es tan complicado hablar de quién tuvo más apoyo y depende mucho otra vez del momento en el que estemos hablando de la guerra de Troya. Pero en fin, si nos vamos al bando griego, si nos vamos al lado griego, tendríamos que empezar con las dos protagonistas de este mismo episodio. Primero encontramos a Atenea, la diosa de la sabiduría, que es la misma razón por la que también encontramos esta alianza tan poderosa con otros de los héroes, como puede ser Odiseo, que ya tendrá su propio episodio y su propia serie, que vamos a hablar muchísimo de él. Pero también vamos a encontrar a Hera, que claramente estas dos siguen enojadas con París por haberles, pues, uno, no dado la manzana y dos, no darles esta compensación simbólica. Su rencor viene directito del juicio de París y no lo perdonan absolutamente nunca. No perdonan ni a París ni perdonan a Troya. Y a esto también tenemos que agregar a Poseidón, que también estaba enojado con los troyanos, pero por una razón completamente distinta. A él le valía el juicio de París. Él estaba enojado con los troyanos porque el rey Laomedonte, que era un rey anterior de Troya, nunca le dio una compensación por ayudarle a justo construir las famosas murallas de Troya, las que nunca pudieron penetrar. Estas murallas míticas, imposibles de derrumbar, las construyeron con la ayuda de Poseidón. ¿Le agradecieron y le dieron su compensación a Poseidón? No. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llega la guerra de Troya, Poseidón les dice, pues yo las ayudé a subirlas, van a ver que no les va a servir para nada. Aún así, los aqueos van a ganar. Y pues sí ganan. Pero eso no significa que sean los buenos de la historia, ni mucho menos. Ya lo estaremos explorando. En fin. El punto es que depende mucho del momento de la historia. Pero lo más curioso es que aunque las deidades se supone que tienen que ser neutrales, son este tipo de episodios, como el juicio de París, quienes dieron las reglas y la pauta para que las deidades decidieran a qué bando iban a apoyar y también en qué medida. No es aleatorio. Las cosas con las deidades no son un poco nada más de, pues no son cuestiones de favoritismo porque les caiga bien nada más, sino que las relaciones entre deidades y humanos son recíprocas, son un yo te doy y tú me das. Entonces, al analizar todos estos mitos y todos estos episodios que parece que ni se conectan porque unos están por allá y otros por acá, y unos pueden tener años que sucedieron y otros acaban de suceder, todos se terminan conectando, generando estos super equipos de quién realmente va a apoyar a qué bando y en qué momento y a qué medida otra vez. Entonces, para responder tu pregunta, fíjate en los mitos, fíjate cómo tratan las humanas a las deidades y ahí vas a encontrar realmente la respuesta a tu pregunta, que estuvo muy buena. Muchas gracias por hacerla, muchas gracias por comentarla. Te mando un abrazo y un besazo desde mi esquina del mundo. Y te recuerdo a ti también, personita que me estás escuchando, que si tienes un comentario, chisme o pregunta para la pausa de Pandora, déjamelo en los comentarios, ya sea de Spotify o de YouTube, que yo los leo, los guardo, los pongo en mi Excelito. Y cuando llegue el momento perfecto para responderla, créeme que van a aparecer en la pausa de Pandora. Eso sí, también les pido por favor que lo comenten con más de 3 palabras para que el algoritmo no se haga el estúpido y que también incentivemos para que este episodio o este podcast siga llegando a más gente bonita y curiosa y mitonerda como ustedes. Siento que siempre se me olvida algo en esto. ¿Qué más se me está olvidando? Y sí, por cierto, se me estaba olvidando la parte más importante, la parte que me tiene más emocionada. ¿Qué creen? Hoy estamos a 27 de agosto y mi cumpleaños es el 8 de septiembre y quiero celebrarlo con ustedes. ¡Woo! Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues
Voy a dar una clase el jueves 10 de septiembre, justo para celebrar con todas ustedes. De verdad, llevo preparándola mucho tiempo. Estoy muy emocionada de poder compartirla con ustedes. Hay personas que me han pedido que por qué no doy clases en línea, que por qué no doy talleres en vivo o eventos en vivo. Esta es la oportunidad perfecta y quiero celebrarla con ustedes. Han sido una parte muy importante de mi vida y pues sí, esta es un poquito mi manera de también abrir un espacio para la comunidad y para que platiquemos y que tengamos más conversación. Entonces, con esta clase, con mi cumpleaños, entre comillas, inauguramos las clases en vivo y en línea de Relatos del Olimpo. ¡Qué emoción! Sería el regalo más grande y enorme tenerles ahí. Y en cuanto al tema, vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos dentro de la mitología griega, uno de los personajes que más me intrigan y que me gusta analizar. Vamos a hablar de Helena. Vamos a hablar sobre la gran incógnita. ¿Realmente se fue ella por voluntad propia? ¿Se enamoró de París? ¿París la secuestró? ¿O hubieron otros elementos que influyeron mucho en esta dinámica? ¿Qué pasó realmente con Helena y con París y con su secuestro o con su huida hasta Troya? Así que si quieren más detallitos e inscribirse, vayan a mi Instagram, que ahí van a ver el post en donde está toda la información completa, o simplemente mándenme un mensajito para que pues les agregue a la lista. Por ahí se van a poder estar inscribiendo otra vez jueves 10 de septiembre, inscripciones a la clase de Helena a través de Instagram. Todo lo podrán ver ahí, de verdad va a ser el mejor regalo de cumpleaños poder tenerles ahí. Estoy muy emocionada de verdad de iniciar este nuevo capítulo y que sea con ustedes y que pues celebremos todos juntos, no nada más Relatos del Olimpo y mi cumpleaños, sino celebrar esta hermosa comunidad que hemos creado. Pero antes de la clase, tenemos que terminar este episodio. Apenas vamos a la mitad, apenas estamos terminando la pausa de Pandora. Y para terminar la pausa de Pandora, quiero regresarnos a donde estábamos. No se olviden de la clase, inscríbanse, pero vamos a regresar a donde estábamos, ¿va? Vamos a regresar ahora a el mito, que en realidad ya se los terminé de contar. Entonces, regresemos a realmente qué es lo que sucedió. Regresemos a las preguntas que les prometí desde un inicio. ¿Por qué tuvo que escoger entre Hera, Afrodita y Atenea sobre otras diosas? ¿Por qué no se pelearon otras diosas por la manzana? ¿Y por qué carajos hablamos de una manzana? En la mitología griega hay bastantes frutas y aún así, ¿por qué hablamos de una manzana? Ok, vámonos por partes. Vámonos a la primera pregunta que les hice. ¿Por qué son Afrodita, Hera y Atenea las que se terminan peleando por esta manzana? ¿Por qué no aparecen en este juicio de París Deméter o Hestia o, no sé, o Artemisa, por ejemplo? Hay más diosas mujeres y diosas importantes, pues, en la mitología griega y romana. Entonces, ¿por qué no son ellas las que se están peleando por la manzana dorada? ¿Existe una razón o es simple coincidencia? La verdad es que no lo sé. Al menos hasta donde llegan mis conocimientos y las lecturas que yo he hecho, no lo sé. No hay una fuente antigua en la que realmente Zeus se siente y diga, pues miren, invito nada más a estas tres y descarto a las demás, o estas tres estaban en este lugar y las demás estaban por allá. No hay una razón concreta de por qué son ellas las que se pelean por la manzana. Es más como un proceso de autoselección. La manzana llega y son ellas tres las que la ven y pues entonces las tres dicen, pues es para mí. Eso es lo que realmente están en las fuentes. Si alguien les dice lo contrario, probablemente les están mintiendo, pero no lo sé. Lo que les voy a decir es que al menos a mí no me queda tan claro, no tengo las fuentes exactas y por eso yo no les voy a mentir. Yo no les voy a decir que hay una razón exacta. Sin embargo, y aquí está el gran sin embargo, podemos especular, podemos hacer un análisis, que esa es la parte que más me divierte. Sí nos podemos preguntar el por qué los poetas pusieron a esas tres diosas ahí. ¿Cuál fue la razón detrás del razonamiento de hace 3000 años? ¿Qué sucedió? Si la historia no nos está dando una respuesta tan obvia, ¿qué es lo que estaba sucediendo detrás de las mentes de los poetas? Vamos a especular. Vamos a hacer una lectura analítica, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una interpretación. Y digo vamos porque quiero que se unan a este ejercicio conmigo, no nada más para que vean un poco cómo funciona mi cabeza, pero porque creo que es un ejercicio bastante divertido. Y si alguien tiene alguna interpretación diferente, por favor, compártamelo en los comentarios. Esta simplemente es la mía, pero ustedes
qué opinan. Quiero que se sienten y piensen realmente qué representa cada una de las diosas en este juicio. No solamente en su estatus o su jerarquía, sino sobre realmente qué es lo que hay detrás de cada una, qué significa cada una. Hera representa el poder y el dominio territorial. Atenea representa la sabiduría y la victoria en la guerra. Y Afrodita representa el amor. Y sí, son premios completamente distintos. Pero si nos fijamos bien, son también las tres cualidades que cualquier héroe u hombre dentro del mundo homérico podría llegar a aspirar. Son los tres sueños grandiosos en el mundo homérico: tener poder, tener gloria y tener amor o pasión. No es que una sea mejor que la otra, sino que los tres caminos son maneras de ganar en la vida homérica. Hoy en día es muy fácil burlarnos de París y decir que pensó con la cabeza equivocada, que eligió el amor y la belleza de una mujer sobre la gloria y el honor, y eso pues puede llegar a sonar hasta ridículo, como un acto de calentura de 2 segundos de haber visto a Afrodita y visualizado a Helena y dijo, sí, 100%, ven acá, nena. Pero la realidad es que los tres premios son muy buenos, los tres sobornos son bastante atractivos y seductores, por lo que haber elegido un camino sobre los otros dos no ha de haber sido nada fácil. Les voy a poner otro ejemplo, otro héroe. Es más, vámonos con Aquiles. Con Aquiles, el que nace de Peleo y Tetis, el mejor de los guerreros helenos, el mejor del ejército aqueo. Él también se enfrenta a dos caminos completamente diferentes, que sí no es la misma situación en la que se encuentra París, pero podemos encontrar símiles. Por un lado, se le dice que si va a la guerra, va a ser recordado como el mejor de los guerreros aqueos, que va a tener la Cleos, que va a tener honor y gloria, y va a ser recordado por el resto de los tiempos como el mejor. Pero, si se va por este camino, vivirá una vida corta. Por el otro lado, si abandona a la Cleos, si decide irse por el otro camino, vivirá una vida larga, llena de felicidad, pero viviría en el anonimato. No pasaría la historia. Podemos ver entonces que la posibilidad de una vida feliz queda completamente renegada por la misma Cleos. No es que fue la respuesta incorrecta o que se fue por el camino equivocado, simplemente tomó un camino diferente. Aquiles se fue por la Cleos, se fue por la gloria, París se fue por la pasión y por el amor. Y todavía, si nos queremos preguntar el por qué no fueron otras diosas, pues nada más tenemos que ver a las otras diosas. Ellas, por más de que fueran importantes, no es que tuvieran un don que fuera tan atractivo para un joven príncipe pastor en el mundo homérico. Deméter es muy importante, sí, yo la amo, pero ella es la diosa de la agricultura. No es que le pudiera ofrecer abundancia y fertilidad en sus tierras y competiría con la Cleos, con el poder y con el amor. O lo mismo con Artemisa. Artemisa es una diosa que sí es diosa de la cacería, una de las 12 olímpicas, muy importante, pero tampoco tiene un don que sea igual de seductor para este personaje. O digamos que nos vamos por una deidad menor. Vámonos por Nike, que Nike es literalmente la diosa de la victoria, pero ella no llega a la jerarquía de las otras tres. Y por eso les digo que la parte del análisis es lo que más me gusta, porque realmente al sentarnos y poner las piezas todas en su lugar y preguntarnos el por qué, no simplemente quedarnos con el mito, nos da la oportunidad perfecta de entender la escala de valores dentro del mito. ¿Qué es lo que encontraban como valioso? ¿Qué es lo que decían que era mejor? ¿Qué es lo que aspiraban? ¿Cuáles eran los deseos? ¿Cuáles eran los sueños? ¿Y cuáles eran las consecuencias que estos mismos traían? El que hayan sido estas tres diosas nos da a entender, al menos desde este análisis, cuáles eran los valores importantes para esta sociedad tan antigua. Y lo vemos perfecto aquí. La gloria, el poder y el amor. No suena tan distinto a hoy en día, ¿o sí? Y ahora sí, vamos a hablar un poco de la manzana, del objeto que empezó toda esta guerra. ¿Por qué dentro de todas las frutas que existen en la mitología griega y romana? Porque existen otras, existen las uvas, de dónde sale el vino, existe la granada que se come Perséfone. ¿Por qué carajos estamos hablando de una manzana? ¿Y por qué una manzana dorada? ¿Será el color una pista realmente? Vamos a irnos
poco a poco. Para esta sección quiero remontarme a un artículo académico que ya tiene su tiempo, es de 1968 y lo escribió A. R. Littlewood y está publicado en Harvard Studies in Classical Philology y se llama El simbolismo de la manzana en la literatura griega y romana. Es un artículo que hace un compendio de en qué momentos aparece la manzana en la literatura griega y romana y a qué virtudes, qué valores, qué episodios o qué simbolismos está relacionada la manzana en estos episodios. La verdad es un artículo muy, muy interesante. Se los voy a dejar linkeado en la descripción por si quieren verlo. Ya saben que siempre pueden encontrar todas las fuentes en la descripción. Siempre me piden recomendaciones. Véanlo. Para el caso, este artículo, vamos a basarnos en esto para esta sección. Y algo que leí dentro de este mismo es que en Esparta encontraron una peineta del 700 antes de la era común en el que encontramos una imagen muy parecida al juicio de París. Encontramos tres diosas, muy probablemente Hera, Atenea y Afrodita, que se enfrentan a un hombre con barba, quien se encuentra estirando la mano, dándoles un objeto circular. Ahora, lo curioso dentro de todo esto es que esta peineta es del 700 antes de la era común, como les mencioné. Pero el mito de donde viene el juicio de París aparece después, es parte de una obra perdida llamada La Cipria, es parte del ciclo troyano que también les platiqué en el episodio de la introducción a la guerra de Troya, y solamente nos llegaron fragmentos. Pero La Cipria es de después. La evidencia que tenemos escrita de este mito es posterior a la evidencia tangible o artística o arqueológica que podemos llegar a tener sobre el mismo mito. No sé cuál sea la palabra correcta, pero creo que me entienden, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que remontarnos a la misma palabra con la que se refieren al fruto o este objeto que está entregando este señor. Y digo todo esto porque tenemos que regresar a la palabra manzana, a la palabra que he utilizado en este relato y que muchas de las traducciones utilizan para contar el juicio de París. Realmente, si nos vamos a los escritos en griego, vamos a ver que no dicen manzana como tal, sino que la palabra es melón, un término más general en el que se refieren a las frutas redondas un poco más exóticas que tienen semillas. Por lo que sí, este término se puede utilizar para referirnos a las manzanas, pero también a los albaricoques, a los hidros o a los membrillos, que si se fijan bien, los membrillos podrían llegar a parecer una manzana dorada, ¿o no? Es muy probable que cuando el escrito dice melón, no se refieren realmente a la manzana verde o roja que llegamos a consumir y encontramos en el súper o en cualquier tienda de la esquina, sino que podrían haberse referido a los membrillos. Y por eso se habla de una manzana dorada. El membrillo, de hecho, se cultivaba en la región desde antes de las manzanas. Tiene un color dorado amarillento como brillante y su piel protegía perfecto a la fruta para que pudieran lanzarla al carro de los novios, como decía, como decía la tradición o como se acostumbraba, porque sí, esta era una costumbre bastante común. Cuando pasaba el carro con los novios a festejar dentro de las calles, se les lanzaba una fruta o un membrillo en este caso. Les comento también todo esto porque alrededor del año 594 antes de la era común existieron las famosas leyes de Solón. Y una de estas exigía a la novia que en su noche de bodas probara el membrillo. Podríamos entonces preguntarnos, bueno, ok, ¿y si es un membrillo o puede ser cualquier otra fruta? Porque estamos viendo que a lo mejor y el melón son diversas frutas, no es una manzana o alguna fruta en específico. Pues según Plutarco, era específicamente un membrillo, no una manzana. Entonces, esta simbología nupcial existía desde antes de que Eris lanzara la manzana al centro de la boda. Esta es la razón por la que Eris termina lanzando una fruta. Realmente no lanzó una manzana, sino que un membrillo, o fue al revés. A lo mejor Eris lanzó esta fruta y después nacieron todas estas tradiciones. ¿Qué fue primero? Realmente no lo sé. No podría decirles con certeza. Lo que sí puedo decirle es que claramente estaban influenciadas unas por la otra. De hecho, lo que sí sé es que esta costumbre de las que le hablé, que es lanzar la fruta al carro de los novios, está documentada más o menos entre el 630 y el 555 antes de la era común.
Y el escrito en donde aparece el juicio de París, la primera obra que es esta Cipria, es del siglo VII antes de la era común. Entonces, vemos más o menos que son de la misma fecha. No específicamente la misma, pero son de la misma época. Y no creo que eso haya sido una casualidad. No puedo decirles cuál vino antes o cuál vino después, pero podría especular que esta tradición ya existía antes de que estuviera escrita y quien sea que haya puesto el escrito en la Cipria decidió aprovecharlo para ponérselo a Eris. Y aquí me voy a tomar la libertad de hacer una lectura mía, porque si nos vamos con esta teoría de que Eris lanzó un membrillo y no una manzana, y también vemos que el membrillo está relacionado a la fertilidad y a las bodas y a la felicidad, y no solo eso, sino que las manzanas doradas de las Hespérides fueron un regalo de bodas para Hera cuando se casó con Zeus. Esta venganza de Eris toma una dimensión completamente diferente. No solo es un miren, aquí está y peléense y quiero armar pleito por armar pleito, sino que se vuelve una parodia exquisita en donde el fruto que se supone que simboliza felicidad, dulzura y prosperidad, felicidad, termina volviéndose todo lo contrario. Y así, mis queridos corazones mitonerdos, llegamos a la conclusión y logramos entender cómo una manzana, o mejor dicho, un membrillo, muy probablemente, dio pie a que empezara la guerra más famosa de la historia antigua. La boda de Peleo y Tetis no fue una boda de amor, su matrimonio al parecer tampoco es que fue falto de amor, pero la boda en sí fue una boda generada por el miedo. Y ese mismo miedo, el que trató de evitar el conflicto, llevó a un conflicto todavía mucho más grande. Estamos hablando de un juicio que se resuelve con un soborno, de un dios que no quiere perder el poder, de un hombre que es humano y decide lo que su corazón le está diciendo que tiene que escoger. Y ahí es en donde encontramos realmente la ironía dentro de todo este mito, que no es algo que suena tan lejano. Es un hombre y son deidades que están tomando decisiones y que se pelean por la misma razón que nosotras nos podemos llegar a pelear en el siglo XXI. Nos podemos llegar a pelear por poder, nos peleamos por amor, nos peleamos por miedo, ¿o no? Las deidades podrán tener un montón de dominios y podrán tener tridentes y rayos y cuernos de la abundancia y lo que ustedes quieran, pero al final del día también se terminaron peleando en una boda terriblemente mal organizada. Solo que en esta ocasión, en vez de pelearse por el color de un mantel, terminaron peleándose por una fruta que terminó traicionando todo lo que se supone que debía representar. De esta decisión sale París y Helena, la mujer más hermosa de toda la Hélade y la mujer de las que les voy a hablar el 10 de septiembre, el jueves 10 de septiembre, para que podamos celebrar la primera clase en vivo y en línea de Relatos del Olimpo. No se la vayan a perder. Ya saben que si quieren más información, vayan a buscarme en Instagram. Ahí va a estar absolutamente todos los detalles y ya se pueden inscribir. Inscríbanse antes, inscríbanse a tiempo y vamos a tener un momento de convivencia bien bonito. En fin, con eso llegamos al final de este episodio de Relatos del Olimpo. Vamos a quedarnos todavía un ratote en la guerra de Troya, porque la historia de 10 años o más no se las puedo contar en un solo episodio. Ya vieron que una sola boda me tomó todo este tiempo. Entonces, todavía vamos a tener mucha guerra de Troya por delante. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar conmigo, por escucharme, por verme, por cuestionarme, por ser igual de nerdos o más que yo. Les agradezco también por eso. En fin, les mando un abrazo desde mi esquina del mundo. Ya me estoy trabando y antes de seguir trabándome y ponerme en ridículo, me voy a despedir aquí. Muchas gracias. Yo soy Nix, su mitonerda de confianza. Y si no me ponen de jueza en un concurso de belleza, nos escuchamos a la próxima. Bye, bye. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 11 de septiembre, pero de mientras, para más contenido mitológico, no te olvides de seguirme en mis redes como Relatos del Olimpo, así como dejar tu comentario y pregunta para la pausa de Pandora. Tampoco te olvides de inscribirte a la primera clase en línea de Relatos del Olimpo y compartir este podcast con tu mitonerdo favorito o tu abuelita, que pues no hay manera de serle más fiel a la mitología que compartir esto de voz en voz.
Les mando un abrazo desde mi esquina del mundo y nos estamos escuchando viendo a la próxima. Bye bye.